Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Rosa M. En el día de hoy, tal y como los prometí, hoy voy a hablar de un tema acerca del cual, hay hoy en día mucho de eso y está causando muchos estragos en la sociedad. Y me refiero a la depresión. Antes de hablar de este tema, voy a leer primero la palabra de Dios y escogí en esta ocasión el Salmo 34. Pero voy a leer concretamente el versículo 18 y creo que también voy a leer el 19. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a hablar acerca de un tema que, es un tema que abarca prácticamente todos los aspectos del ser humano, su aspecto espiritual, mental, psicológico, su estado de ánimo, sus sentimientos, su vida cotidiana, todo. Voy a leer aquí en un comentario que tengo aquí, ¿qué es la depresión? Para los que conocen el tema, como los médicos, psicólogos, psiquiatras, bueno, que conocen de estos temas mejor que yo voy a leer qué es la depresión. Dice así: la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas, según este comentario. Hay personas que les dura la depresión menos de 2 semanas, hay otros que les dura más de ese tiempo, pueden durar incluso meses o hasta años o décadas con esa depresión. Todo depende de la persona en cuestión, porque recuerden, mis hijos bellos, que cada persona tiene su experiencia, cada persona piensa una diferente de la otra, ¿ve? Y bueno, la depresión, como dice aquí, es una enfermedad que viene según de la mente, pero yo creo que también es una enfermedad espiritual. Cuando una persona se deprime, eso le abarca todo, le abarca lo espiritual, le abarca su mente, sus pensamientos, todo. Yo, por ejemplo, yo he pasado por momentos de depresión que, han sido terribles para mí y han querido que yo hiciera cosas ilícitas, pero le doy gracias a Dios porque he recibido atención tanto espiritual como profesional. A mí me atendió una psicóloga recientemente, hace unos poquitos años, una psicóloga que se congrega en la iglesia donde yo voy y me ha ayudado muchísimo. También muchos hermanos, tanto de la iglesia donde yo estoy congregándome como de otras congregaciones, me han apoyado en oraciones, me han aconsejado pasajes de la palabra de Dios y todo eso, mis hijos bellos, y eso a mí me ha servido de mucho y le doy gracias a Dios por todas estas cosas. Pero como les dije, la depresión hoy en día está causando mucho estrago en la sociedad. Hoy en día usted va a la calle y se topa con personas que, se sienten muy tristes, no tienen ganas de vivir, lloran, sienten rabia, tienen los sentimientos encontrados y uno también debe de entender estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se inicia la depresión? Se puede iniciar a través de un hecho, ya sea interesante o un hecho triste en la vida de la persona. Puede ser un hecho que le ocurrió en su pasado, en su niñez o en su adolescencia o en la edad adulta, ¿verdad? También puede ser un hecho que le cause estrés, por ejemplo, la pérdida del empleo o que le va mal en sus estudios o problemas en el trabajo con sus compañeros de trabajo, en fin. O también, por ejemplo, como lo que está pasando hoy en día, la situación económica,
que el dinero no le alcanza, el salario no le alcanza, que si para el alquiler, para la luz, el agua, el teléfono, la comida, las medicinas, etcétera. Y eso causa mucho estrés y por ende mucha depresión. Bueno, eso también depende del factor de cada persona. Hay otros factores más que pueden causar depresión, por ejemplo, el consumo del alcohol, de sustancias prohibidas, entre otras cosas. Hay personas que también, por ejemplo, cuando están deprimidas, pueden dejar de comer, se les pierde el apetito, u otras que comen y comen y comen y por eso tienen obesidad mórbida. Cada historia, como les dije, cada historia es diferente una de la otra. Voy a leer aquí de cómo se siente una persona que está bajo la depresión. Dice aquí que cuáles son sus síntomas: dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, ¿sí? Puede que en el trabajo no le vaya bien, no se concentre, o en los estudios se distrae mucho, divaga pues en sus pensamientos, puede tener incluso arranques de rabia, arranques de tristeza. O sea, como les dije, puede tener sentimientos muy encontrados. Como les dije aquí, cambios en el apetito o en el peso. La persona puede enflaquecer o puede engordar mucho. También pensamientos sobre la muerte o de quitarse la vida. Hay casos así, que la depresión, si no se controla, puede la persona llevar a eso, a quitarse la vida, o piensa sobre la muerte o lo que hay más allá de la muerte. Y también hay síntomas físicos, por ejemplo, dolores o molestias en el cuerpo. Puede ser dolor de cabeza, puede ser dolores en las piernas o en los brazos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía ese problema de depresión, a mí me dolía mucho la cabeza, pero también me daba muchos calambres en las piernas, sobre todo cuando me despertaba acostada, que yo me estiraba, me daba mucho calambre en las piernas. El dolor es desagradable. Bueno, también, como dice aquí, problemas de digestión, puede darle náuseas, ganas de vomitar, puede darle mucha acidez estomacal, puede tener problemas de gases. En fin, hay muchos problemas, ¿no? que incluso aún con el tratamiento no se cura. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Bueno, humanamente hablando, en primer lugar, la persona debe buscar ayuda profesional. Debe buscar un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Si es cristiano, mucho mejor, porque le puede ayudar por dos. Le ayuda en su condición física, mental, psicológica y también en el área espiritual. En segundo lugar, también los familiares de la persona, los compañeros de trabajo, los amigos de confianza, deben comprender que está pasando por un momento difícil y no burlarse de la persona que está deprimida. Ay, no, que esto, aquello, ponte las pilas, ¿qué te pasa y tal? No. Hay que entender primero que el problema existe, la depresión existe y no ignorar eso, porque si se ignora eso, la persona en lugar de mejorar, empeorará y la cosa se va a empeorar pues cada vez más. Por eso al enfermo, a la persona que tiene un problema de depresión, no se le debe ignorar su problema. Hay que reconocer que el problema existe y la propia persona debe reconocer eso, de que está deprimida. Pero viene la parte más importante, que es la parte espiritual. Para los que están pasando por depresión en este momento, les quiero leer la palabra del Señor. En el Salmo 34 hay cosas muy bonitas, hay promesas para ti que tú estás pasando por una depresión. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. También en el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
También dice en el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Bendito y alabado sea el Señor. Es maravillosa la palabra de Dios. Aquí dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El quebrantado de corazón es una persona que está bajo depresión. Y salva a los contritos de espíritu. Una persona que está deprimida tiene su espíritu contristado. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, mis amigos, para ti que estás pasando por una depresión, déjame decirte que hay alguien que se interesa por ti. Hay alguien que no te ignora. Hay alguien que quiere que tú la acudas a él con los brazos abiertos. Y ese alguien es Dios. Es nuestro Padre Celestial, que Él te creó, te dio vida. Él envió a su unigénito Hijo Jesucristo a morir en una cruz por ti. Él derramó su sangre preciosa y al tercer día resucitó por ti, y todo lo hizo porque te ama. Recuerda que Jesucristo te ama. Aún en ese momento de depresión, tú no estás solo o no estás sola. Jesucristo está ahí. Él quiere recibirte con los brazos abiertos. Todo es cuestión de delante de Él humillarte y reconocer que estás pasando por un problema difícil y que tú no puedes solucionarlo por tu propio esfuerzo. Tú necesitas la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesucristo es el descanso que tú necesitas para ese momento tan terrible que estás pasando como es la depresión. Yo te invito a que en este momento recibas a Jesucristo en tu corazón y en tu vida. Dile, Señor, yo reconozco que estoy pasando por un momento difícil, pero en esta hora también reconozco que tú eres el único, que tú me puedes dar paz, que tú me puedes dar lo que yo tanto anhelo, que es ese gozo, la paz que necesito. Señor, perdóname todos mis pecados. Te recibo en este momento en mi vida como mi Señor y Salvador. Límpiame, transfórmame y haz de mí la nueva criatura que tú quieres que sea. Que Dios te bendiga y sigue adelante en el camino de Cristo si has hecho la oración. Así que para ti que estás pasando por ese momento, recuerda, entrégale tu vida a Cristo y tú sentirás una paz interna, un gozo que jamás has sentido en tu vida. Este ha sido mi mensaje para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.